estamos en este tiempo de celebración de el recordatorio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dentro de ese contexto sabemos, y el día jueves estuvimos predicando acerca del significado de la cruz, beneficios que hay en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, y pues sabemos que el día domingo es el día de resurrección y hoy es día domingo, amén. Hoy estamos entonces en un tiempo de celebración de que nuestro Cristo está vivo, amén. Y esta verdad de la resurrección nos tiene que ocupar también de parte de la palabra de Dios, porque es importantísima para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestra predicación, para nuestro servicio a Dios. Aún la verdad de la palabra depende de si esto es una verdad que se llevó a cabo y que está comprobada. Aún de eso la palabra depende, ¿no? Para ser creída, pues, porque si no se llevó a cabo la resurrección de Cristo conforme a la palabra, entonces quiere decir que la palabra de Dios no es confiable. Pero sabemos por evidencia misma de la Escritura, por historia, por comprobación de todo tipo, de que Jesús vino a esta tierra. La historia se ha dividido en dos, antes de Cristo y después de Cristo, así es que hasta los ateos, los que no creen, tienen que moverse en ese sentido, en esta división de la historia. Y es porque Cristo vino a esta tierra. Cristo vino enviado por el Señor, es Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros, mostró la gloria del Padre, pero llevó a cabo también la misión de redimir a esta humanidad, muriendo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre, pero también resucitando como comprobación de que Él era el Hijo de Dios y que todo lo que Dios decía en su palabra era la verdad. Amén. Así es que la resurrección de Cristo en ese sentido es una comprobación también de la palabra, y para nosotros la confirmación de que todo lo que Él hizo en la cruz tiene asidero, es la verdad, y podemos confiar 100% en lo que Cristo ha hecho y saber que es una bendición para nosotros y puede ser una gran experiencia en nuestra vida de cristianos, de experimentar la realidad de Dios en nuestra vida. Digan: Cristo vive. Él ha resucitado. Amén. El día jueves para nosotros predicamos de la cruz de Cristo. Sabemos que en historia el día viernes se estima así, que Cristo fue tomado preso, fue llevado a las autoridades judías, luego a las autoridades romanas, y Él fue cambiado por un gran asesino llamado Barrabás para que Él pudiera ser, entre comillas, ajusticiado y crucificado. Eso pasó el día viernes, pero el domingo estaba cerca, hermanos. El domingo estaba cerca. Fue coronado, le brotó la sangre, se burlaron de Él. Fue día viernes, pero el domingo estaba cerca. El tiempo no se había detenido en el plan de Dios. El tiempo no se había detenido en el día viernes ni en el día sábado. El domingo estaba cerca. ¿Qué más pasó ese día viernes? Traspasaron sus manos, traspasaron sus pies con grandes clavos, y el domingo estaba cerca ya. Y también despojaron sus túnicas, despojaron sus vestiduras, rifaron esas vestiduras, juguetearon con ellas. Era viernes, pero el domingo estaba para llegar. El domingo estaba cerca. En su misericordia, ese día viernes, Él pidió perdón por aquellos que estaban haciendo eso con Él. Y Él dijo: Padre, no les tomes en cuenta, perdónales porque no saben lo que hacen. Fue viernes, pero el domingo estaba cerca. Aleluya. Algo más pasó. Tuvo sed, le trataron de dar ahí vinagre que pueda anestesiar y calmar sus dolores, y Él lo rechazó. Era día viernes, pero el domingo estaba cerca. Aleluya. Después de 6 horas, Él entregó el Espíritu diciendo: todo está consumado. A 1 kilómetro de la cruz del Calvario, ahí en el templo, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Fue viernes, pero el domingo estaba cerca. Aleluya. Pasó el viernes, pasó el sábado. Sabemos que Él estuvo en las partes más bajas de la tierra, en las profundidades del infierno, y era sábado, pero el tiempo no se detuvo. El domingo estaba más cerca. Aleluya. Y hoy es día domingo. Hoy es día domingo. Y hoy es día domingo. El viernes ya pasó, el sábado también. Hoy es día de resurrección. Hoy es día de victoria. Hoy es día de proclamación de que nuestro Cristo vive.
Y vive no solo un día, no solo un año, vive por siempre, eternamente. Y nos ha dado a nosotros también, los creyentes, la vida eterna. Gloria a Dios. Cristo está vivo por los siglos de los siglos. Esto es algo que necesita estar fresco en nuestro corazón. La palabra de Dios nos lo enseña. Dios quiere que esta verdad de la resurrección de Cristo sea presente, constante en nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:8: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate, Pablo hablando a Timoteo, su hijo espiritual llamado así, que Cristo ha resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. La Nueva Biblia Viva dice: nunca te olvides de Jesucristo. Nunca te olvides de Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Este es mi evangelio. Así es que obvio, evidente que necesitamos acordarnos, no olvidarnos, no solo de Cristo en el sentido general, sino en este hecho enfatizado aquí, en este recordatorio que Pablo le da a Timoteo de que Él ha resucitado. Necesitamos tener siempre presentes, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, esta verdad que nuestro Cristo está vivo. Seguimos a alguien que está vivo. Confiamos en alguien que está vivo. Nos ayuda a alguien que está vivo. Hace cosas por nosotros a la diestra del Padre porque Él está vivo. Y ese tiene que ser un recordatorio siempre en nuestra vida. Le oramos a Él, le cantamos, tenemos intimidad con Él porque Él está vivo. La palabra nos dice que tenemos que recordar este acto de su resurrección. Tenemos que recordar a Cristo en un estado de vida, resucitado, y que Él vive y reina para siempre. La razón de recordarlo así es para tenerlo presente, muy fresco en nosotros, para que nuestra vida cristiana espiritual sea animada también. Porque imagínate estar haciendo cosas sin tener conciencia de que Cristo vive y no teniendo en cuenta en nuestro corazón esta verdad. Y bueno, como por inercia haciendo las cosas, sabiendo que Él, bueno, murió, resucitó, pero sin que hoy yo sea consciente realmente de que Cristo está vivo. Por eso dice la Biblia: recuerda, no te olvides de que Cristo del linaje de David murió, pero también resucitó. Así es que la resurrección es parte muy importante del evangelio, de las buenas noticias y también de una vida victoriosa para nosotros ya en el área práctica, en el diario vivir. Si tu Cristo vive y Él es victorioso, tú tienes la victoria en el día a día, porque Él está vivo. Quiere decir que está contigo, quiere decir que está ministrándote, quiere decir que hace cosas por ti, porque Él está vivo. Él no te mira de lejos, Él no se goza con tus sufrimientos, Él no te deja que estés ahí como abandonado. Él está vivo para hacer algo por ti. Gloria a Dios, porque Él te ama, Él es misericordioso y compasivo. Aleluya, Él está vivo, amén. Primera de Corintios 15, versos del 1 al 4. Este capítulo 15 de Primera de Corintios es un pasaje que se ocupa enfáticamente acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a leer unos versículos iniciales, luego leeremos otros más. Dice Primera de Corintios 15 del 1 al 4: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo ha pasado con Jesucristo conforme a las Escrituras: su vida, su muerte, su sacrificio, su sepultura y también su resurrección. Así es que podemos estar seguros, porque ya creemos, sabemos, nos movemos, tenemos ese entendimiento espiritual de que la palabra de Dios es la verdad. Y si la palabra de Dios es la verdad, quiere decir que Cristo ha resucitado, porque está escrito, porque esto pasó conforme a la Escritura. Hace que la palabra de Dios para nosotros sea confiable 100%. Y quiere decir que Jesucristo está vivo y está de nuestro lado. Todo ha pasado con Él conforme a las Escrituras.
El hecho de que escrito está hace de que las cosas para nosotros sean verdaderas y reales. Porque cielo y tierra pueden pasar, mas la palabra de Dios no pasará. Para siempre permanece la palabra de Dios, de generación en generación, es su fidelidad. Así es que si la palabra lo dice, así es. Nuestra salvación es por haber creído en el evangelio del cual habla Pablo, que él ha predicado a la iglesia de Corinto. Él dice: yo les prediqué el evangelio. Y en esa predicación del evangelio él habló que Cristo murió por los pecados, que fue sepultado, pero también en esa predicación del evangelio incluye este elemento importantísimo de la resurrección, y que al tercer día resucitó conforme a las escrituras. Incluye un elemento que es insustituible, que no podemos soslayar, que no podemos mirar de lejos, y esto es la importantísima resurrección de Jesucristo. Romanos 10 del 8 al 10 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos o lo resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, es pero tan importante este asunto de que Cristo ha resucitado y que creamos que Él ha resucitado en nuestro corazón, porque eso es lo que dice Romanos 10 en el verso número 9. Dice: creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hay que creer en el corazón. Entonces estamos haciendo lo necesario para experimentar la salvación. Si estás aquí y eres un hijo de Dios y tienes el testimonio del Espíritu, es porque te moviste en esta realidad de confesar que Cristo es el Señor, pero no quedarte solamente ahí. No solamente hacer la oración del pecador, donde: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, y algunas otras cosas. Pero es necesario que cuando uno invoca a Jesús para salvación, tiene que estar este elemento indispensable que se llama la resurrección de Cristo, y esta resurrección tiene que estar creída en el corazón para nacer de nuevo genuinamente. Quizá algunos no pasen por esta experiencia porque obvian precisamente el hecho de creer que ha resucitado, porque a veces en la guía de hacer la oración del pecador no se considera este asunto de la resurrección de Cristo. Lo aprendí hace muchísimos años y siempre lo he practicado y les he enseñado como iglesia, que cuando alguien va a invocar el nombre de Jesús, no dejemos de guiarles en el hecho de confesar con la boca el señorío de Jesucristo, pero creer en el corazón que Él ha resucitado. Esto nos asegura el resultado: seremos salvos. Aleluya. La resurrección es tan importante que si no hay un creer en el corazón respecto a ello, entonces no hay salvación. Esto es algo tan sobrenatural que el momento de creer estira nuestra fe y nos lleva a creer, porque no es tan normal para creer que hay resurrección. Se puede creer en muchas cosas de Dios, pero en la resurrección esto tiene que estirar un poco más tu fe. Pero de eso se trata, hay que creer. Necesitamos creer. Dios nos lleva a creer. ¿Y qué tenemos que creer? Que Cristo ha resucitado. No pensar ni aceptar con tu razón, pero debes creer: sí, creo, Cristo ha resucitado. Creo en mi corazón que Cristo ha resucitado. Entonces confiesas con tu boca su señorío y tienes lo que la palabra de Dios te promete. Dice: con el corazón se cree para ser justificados. La justificación tiene que ver con el hecho de que Jesús ha resucitado. Porque Jesús resucitó, entonces eso nos asegura que Dios aceptó, el Padre, la obra en la cual fuimos justificados, santificados y redimidos. Dios la aceptó. Con el corazón se cree para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, sumamente importante que creamos en la resurrección de Cristo. Y eso nos trae hasta este punto en el cual hoy estamos sentaditos oyendo la palabra de Dios, seguros, recontraconvencidos de que somos hijos de Dios. Amén. Mientras no se llegue al punto culminante de la obra de Cristo, el cual es su resurrección, porque el punto termina ahí, no con su muerte, sino con su resurrección, no podemos decir que oímos el evangelio. Pablo habla del evangelio a los corintios y él siempre hablaba del evangelio e incluía la resurrección de una manera específica. Él hablaba de la resurrección de Cristo.
No podemos decir entonces que oímos el evangelio, las buenas noticias, si no oímos de la resurrección. ¿Qué pasa si a nosotros en términos naturales nos anuncian la muerte de alguien? Con la muerte de alguien no podemos estar tan contentos, mucho más si es alguien cercano o familia. ¿Por qué? No es una buena noticia que alguien te diga que alguien se murió, alguien cercano a ti. Pero si te dijeran que resucitó, se sanó o se murió y milagrosamente resucitó, eso sí traería gran gozo, ¿verdad? La resurrección trae gran gozo, pero la muerte trae malas noticias. Entonces con Cristo el asunto no termina en su muerte y su sepultura, sino en su resurrección. La llamada oración del pecador que mencioné hace un ratito necesita incluir siempre este elemento para que sea eficaz y la gente pueda nacer de nuevo. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios lo confirma a través de otro hombre de Dios por el mismo Espíritu, expresando lo mismo que el apóstol Pablo dice. Primera de Pedro 1:3. Habla así el apóstol Pedro por el Espíritu en esta epístola primera, en el capítulo 1, el verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto de incorruptible, incontaminado e inmarcesible, de repente es un poquito difícil entenderlo, pero ahora les voy a leer en otra traducción este mismo pasaje. Pero es claro, aquí está que hemos sido renacidos o nacidos de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. En otras palabras, ¿por qué somos hijos de Dios nacidos de nuevo? Porque Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitaba, no pudiéramos haber nacido de nuevo. Entonces el hecho de ser hijos de Dios y decir yo sí he nacido de nuevo, o como dice Pedro, renacidos por la resurrección de Jesucristo, es a causa de eso mismo, de que Cristo está vivo. La palabra de Dios para todos dice de este pasaje de 1 Pedro 1, 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión, y aquí sí dice, y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo, y así nos dio plena esperanza. ¿Plena esperanza de qué? De recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Esto es lo incorruptible, lo incontaminado, lo inmarcesible que habla Reina Valera. Una gran herencia, hermanos. Disfrutamos de la herencia, de perdón, de sanidad, de provisión, de todo, pero nuestra vida tampoco acaba aquí. La real vida, la vida plena, el poder disfrutar de Dios y Él de nosotros, es cuando ya no estemos aquí en esta tierra. Y para eso la palabra desde ya nos dice que hay una herencia permanente. Tenemos esa esperanza porque Cristo ha resucitado. Una herencia que no se arruina. Aquí las cosas pasan, se deterioran, se envejecen. Pero en el ámbito espiritual donde está nuestra herencia, ahí no pasa eso. Ahí nada se arruina, ahí nada se envejece, nada se destruye, nada pierde su valor. Y esa es la herencia que tenemos por la resurrección de Cristo. No solo para bendición en esta tierra, no solo para tener una vida como Dios quiere que tengamos aquí, sino también cuando ya no estemos aquí. La resurrección de Cristo trasciende en favor y en bendición de cada uno de nosotros. Alaban a Jesucristo por esto, iglesia. Debemos mantenernos entonces creyendo en la resurrección de Jesucristo porque este es real. Si no, no hubiéramos podido nacer de nuevo, no seríamos hijos de Dios. Pero sí entendemos que hay gente incrédula y reaccionaria en cuanto a la resurrección de Cristo. Pablo tuvo que lidiar con esto. Pablo tuvo que enfrentar a gente como nosotros seguramente en el trayecto de nuestra vida cristiana. Nos encontramos con gente que sí nos oye, sí recibe, y mucha otra gente que discute, que argumenta, que son incrédulos y lidian con este asunto de la resurrección. Pablo se enfrentó a un grupo de filósofos epicúreos y estoicos en la ciudad de Atenas. Él había estado en Tesalónica y lo persiguieron ahí por predicar a Jesucristo. Se fue a Berea, los de Tesalónica vinieron a Berea, hicieron lo mismo, lo persiguieron y terminó Pablo en Atenas. Y en Atenas se encuentra, que era la cuna de los filósofos, de los pensadores de ese tiempo, con los epicúreos y los estoicos que disputaban con él. Él les predicaba el evangelio de Jesús, dice, y de la resurrección.
Ellos le trajeron a un lugar especial llamado el Areópago porque ellos querían saber de qué cosas hablaba. A esta gente le gustaba oír mucho de nuevas cosas y querían que Pablo les explique acerca de esto. Estos epicúreos eran filósofos que pensaban que la meta del hombre pues es la felicidad, esa era su línea de pensamiento a través del placer, y negaban la inmortalidad del alma. Por otro lado, los estoicos pensaban que la felicidad se basa en el ejercicio de la virtud y ésta se expresaba en servir a otros desinteresadamente. Estos estoicos hacían un llamado siempre a una vida moral. Estos tenían un acercamiento mucho más en lo de creer con el cristianismo que los epicúreos, que eran dados al placer, al relajo y cosas por el estilo. Pero ambos se pusieron de acuerdo, filósofos, para, dice la palabra, disputar con el apóstol Pablo, que predicaba, dice, el evangelio, pero predicaba la resurrección, dice específicamente. Esto que les estoy hablando sucede en Hechos 17. Con calma pueden ver en casa toda esta historia. Y ahí vemos que cuando esta gente oye de la resurrección, dice el verso 32 de Hechos 17, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban, se mofaban, derramaban esto de sus labios a borbotones, cualquier cantidad de burlas delante del apóstol Pablo por predicar el evangelio y hablar específica y exclusivamente de la resurrección de Cristo dentro de la predicación del evangelio. Y entonces esta gente decía que ya te oiremos acerca de esto otra vez, y Pablo salió de en medio de ellos habiéndoles predicado las buenas noticias, incluyendo la resurrección de Cristo. Y entonces epicúreos y estoicos estaban lidiando con este asunto de la resurrección. Pero dice la escritura que algunos creyeron. Gracias a Dios que cuando hay oposición, cuando hay gente que se revela y levanta en contra de una enseñanza y doctrina, también hay de los otros que creen la palabra de Dios. Nosotros somos de los otros que hemos creído la palabra de Dios. Hemos creído que Jesús murió, sí, gracias por su muerte, pero también hemos creído en el corazón que Él ha resucitado. Y hoy está aquí la iglesia dando testimonio de que somos hijos de Dios y que tenemos un Cristo que está vivo, a quien alabamos, honramos, bendecimos. Entonces los ateos, los agnósticos, los filósofos, las mentes brillantes y admiradas del mundo se van a burlar seguramente en algún momento. No nos tiene que chocar, no nos tiene que amilanar. Somos hijos de Dios y la iglesia tiene que mantenerse firme en su convicción de esta verdad. Jesucristo ha resucitado. Iglesia, dije que Cristo ha resucitado. Tú puedes decir: mi Cristo vive. Mi Cristo vive. Él está vivo. Por eso yo vivo. Amén. Porque Él murió, hermanos, pero Él resucitó. En la iglesia de Corinto había hermanos que pensaron y dudaron de la resurrección y formulaban esta pregunta: ¿y si Cristo no ha resucitado? ¿Y si todo es un cuento chino? ¿Y si todo es una mentirilla por ahí? Entonces Pablo, por el Espíritu, toma la respuesta de una forma firme y contundente. Y en 1 Corintios 15, que ya leímos unos versículos iniciales, del 14 a los 19 establece esta verdad de la resurrección de una manera magistral, realmente clarísima, pero firme y contundente. 1 Corintios 15, 14, y vemos al apóstol Pablo hablando acerca de la resurrección. Diríamos en algún sentido defendiendo y argumentando acerca de la realidad y la verdad de la resurrección de Jesucristo. Dice en el verso 14: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 15 del 14 al 19, de Nueva Traducción Viviente. Me quedé en el verso 15, voy al verso 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo.
Iglesia del Señor, si no hay resurrección, todo está alterado. Si no hay resurrección, los predicadores somos inútiles predicando. Si no hay resurrección, los que están creyendo, la fe de los que dicen que creen, también es inútil, no sirve. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Estamos todos mintiendo. Nosotros por predicar algo que no sería la verdad, y la gente por creer y hablar también de algo que no sería la verdad. Todos estaríamos mintiendo. Si no hay resurrección de los muertos, quiere decir que Cristo entonces no ha resucitado. Entonces la fe es inútil. Y todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria a Dios que hoy sabemos, creemos y es nuestra experiencia que estamos perdonados. No vivimos aplastados por el recuerdo de la vida pecaminosa antigua, precisamente porque Cristo murió y resucitó para nuestra completa salvación. Ya no estamos bajo esa presión del recuerdo pecaminoso. Sabemos que eso es historia y sabemos que en la computadora de Dios el historial siempre para en blanco. Aleluya. Gracias a Dios. Sabemos que no hay presión en ese sentido para nosotros. Pero si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, la fe es inútil y seríamos culpables todavía de nuestros pecados. Todavía el pecado se estaría enseñoreando de nosotros. Todavía estaríamos viviendo como vivíamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Porque hoy podemos fallar eventualmente de vez en cuando, pero ya hay una vida, ya no hay una vida entregada como antes a ser licenciosos y pecadores, porque esa era nuestra naturaleza. La naturaleza ha cambiado, hermanos. Nuestra naturaleza cambió por la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya no somos más lo que éramos antes. Por eso es que el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Pero si no hubiera resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, todo es inútil. Y además todos los que han muerto, han partido a la eternidad y decimos, oh, gloria a Dios, el hermano o la hermana nació de nuevo y está con el Señor. Y esa es la verdad. Pero si no hubiera resurrección, entonces estos amados hermanos también estarían perdidos. Entonces, de una manera clarísima, el apóstol Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, nada tiene sentido, nada vale, nada sirve dentro de las cosas que en el cristianismo se están enseñando. El cristianismo se convertiría en una religión sin poder para transformar vidas, para cambiar vidas, para hacer que la gente que está muerta viva. Entonces no tendría sentido. Pero sabemos, hermanos, que Cristo es el único capaz de cambiar vidas. No solo de hacer buenos a los malos, sino mucho más cambiar la naturaleza del corazón de las personas a través de un nuevo nacimiento. Y esto es porque Él está vivo. Porque si Cristo no estuviera vivo, nada de eso estaría sucediendo. Si Cristo no estaría vivo, lo que Él dijo es mentira en cuanto a todos los puntos y aspectos y cosas que Él enseñó. Sería una mentira. También la palabra de Dios sería un libro común y corriente de historia, de poesía o quizá de fantasía supersticiosa, pero no sería la verdad. Pero está comprobado, Dios nunca miente. La palabra de Dios es la verdad. Todo lo que pasó Jesucristo es conforme a la Escritura, su muerte, su sepultura y su resurrección. Si creemos en la resurrección de Cristo y que nuestro Cristo está vivo, no hemos perdido el tiempo en creer y en predicar a Jesucristo. Y sabemos que los que han partido están bien, pero muy bien en la presencia de nuestro Señor. ¡Aleluya! Está mejor que nosotros, gloria a Dios. El morir es ganancia cuando somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Cuando estamos en Cristo y hemos nacido de nuevo, la palabra nos enseña que el morir es ganancia. Aunque aquí en la tierra es doloroso, la gente llora, se siente mal y cosas por el estilo. Pero para el que parte siendo hijo de Dios, el morir es ganancia. Yo pienso que ellos, si pudieran llorar, llorarían por nosotros. Y ellos tendrían más razón de llorar por nosotros, porque ellos ya están en la presencia del Señor y están mucho mejor. Amén. Estar en la presencia de Dios, dijo Pablo, en este sentido es mucho mejor. Ahora, en el verso 20 de 1 Corintios 15 termina esta enseñanza que les quiero compartir de este pasaje con el verso 20, que dice: lo cierto es que Cristo sí
resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y acá ya tenemos que quedarnos. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Cuántos quieren declarar esto conforme a la palabra de Dios? Digan conmigo, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Una vez más, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Amén. Amén. Eso es lo cierto, iglesia. Y Cristo está vivo. Así como cuando tratamos el día jueves acerca de la cruz, de las bendiciones en la obra expiatoria y de todos los beneficios que había de la resurrección, también la palabra del Señor a través del Cristo ya resucitado nos enseña que hay bendiciones o beneficios para nosotros los creyentes. Vamos a verlos. ¿Cuántos de ustedes quieren oír hablar de esto? ¿Sí? ¿Están animados? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren creerlo? ¿Quieren vivir conforme a ello? Ok, vamos ahí entonces. Juan capítulo 20, versos del 19 al 22. Algunos beneficios que nos mostró que podríamos tener nosotros. El Cristo resucitado es el que nos enseña eso. El Cristo ya levantado de entre los muertos. Juan 20, 19 al 22. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Ya se levantó, el Cristo resucitado llega ahí. Y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cristo resucitado, Cristo habiendo vencido el poder de la muerte, levantado por el Espíritu Santo, va a donde están los discípulos, porque Él no se olvidó de los discípulos ni de las palabras que Él les dijo a los discípulos, aunque los discípulos olvidaron lo que Jesucristo les había dicho. Y porque olvidaron, estaban reunidos en un lugar con las puertas muy bien cerradas, pero con una actitud también de temor y de miedo. A los discípulos les había llegado la noche, no solamente en el contexto literal de un día que ya pasa el día y se oscurece, pero les había llegado la noche a su alma. Su alma estaba pasando por una triste noche, porque estaban llenos de temor, porque estaban pensando: ¿dónde está el Jesús que estuvo con nosotros? Muchos quizá pensaban: no lo vería más. Estaban tan atormentados por el temor, tan atormentados por el miedo, que sus pensamientos estaban yendo en todas direcciones, menos en la dirección de la promesa y de lo que Cristo les había dicho. Y estaban llenos, pero llenos de temor. Les llegó la noche. Sin embargo, aparece Jesús resucitado y lo primero que les dice es: paz, paz a vosotros. Y cuando los discípulos ven a Jesús y Jesús les muestra sus heridas y el costado, dice que ellos se regocijaron al ver al Señor. El Cristo resucitado tiene un efecto de gozo en nuestra vida, así como de paz también. Y Jesús les dice otra vez: paz, y luego: como me envió el Padre, así yo os envío. Y luego Él sopla y les da el Espíritu. Qué bendición es saber esto y vivir de acuerdo a esto. Leí una historia que se refiere a Abraham Lincoln, el 16º presidente que tuvo Estados Unidos. Él, dentro de las cosas que él hizo en su gobierno, es abolir la esclavitud. O sea, dio una ley por la que ya no iba a haber más esclavos. Entonces ya eso fue oficial. Y algo pasó, algo con este asunto. Muchos esclavos, aún habiendo la ley que los liberaba de la esclavitud, siguieron siendo esclavos porque no conocían de noticias, no conocían de reglas ni leyes, siguieron siendo esclavos, y muchos inclusive murieron en la esclavitud cuando ésta ya había sido anulada. Eso es lo que suele pasar con este asunto de
cómo la gente vive ajena a la realidad de la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo resucita nos entrega muchos beneficios que el mundo hoy no entiende ni disfruta, hermanos, porque no han conocido y creído que Cristo precisamente murió y resucitó. Pero cuando conocemos a Jesucristo, conocemos la palabra, hemos comenzado un caminar confesando que Él es el Señor, pero creyendo que Él ha resucitado, hay beneficios de Dios para cada uno de nosotros. Sí, Jesús murió para que tengamos vida eterna, pero Él también resucitó para que aquí en la tierra tengamos una vida bendecida. Sí, va a trascender nuestra vida a la eternidad, y ahí hay herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, sí, pero aquí hay una buena vida en la tierra creyendo en nuestro Cristo resucitado. Dice que cuando llegó la noche estaban reunidos todos los judíos. Vino Jesús, de miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La primera bendición o beneficio de la resurrección, porque es el Cristo resucitado el que está hablando, es que Él en medio de los temores que nos asaltan, en medio de esos miedos que a veces nos oprimen, Él aparece porque Él está vivo para decirte: tranquilo, tranquilo, pasa a ti. Tú estás de miedo, estás tiritando, la situación es muy difícil, no sabes qué hacer. Tranquilo, tranquilo, paz para ti. ¿Por qué puede hacer Jesús eso? Porque Él está vivo. Él hoy nos está visitando, iglesia. Hoy día de resurrección Él está vivo. Y hoy está viniendo aquí por medio de su palabra, porque Él es el Logos, el verbo que se hizo carne. Y Él está hablando. Si el miedo te asaltó por alguna razón, por las malas noticias, sea del médico, sea del mundo, sea del trabajo, sea de la familia, tranquilo, paz para ti. Puede que te hayas encerrado en algo que tu propia mente te ha llevado a estar deprimido y pendiente de esa situación difícil, y Jesús aparece hoy día y te dice: tranquilo, paz para ti, la paz sea para ti, shalom. Lo primero que Jesús dice y lo primero que Jesús oye estas personas en ese contexto de incertidumbre y temor. El mundo de los discípulos, hermanos, se había derrumbado. El mundo de los discípulos había cambiado de un momento a otro. Ellos estaban muy acostumbrados a ser protegidos por su maestro. Andaron con el maestro por 3 años. Y Jesús los guardaba, los cuidaba, les proveía. Y cuando tenían dificultades con la tormenta, Jesús estaba con ellos y ellos podían correr a Jesús: maestro, maestro, ten cuidado que perecemos. Él tan solo se paraba, Él tan solo miraba la tormenta, le hablaba al viento y la calma venía. Y ellos eran guardados, protegidos y cuidados. Y cuando había falta de papeo, de combo, de comida, había limitaciones, no había que comer, Jesús multiplicaba. Y todos comían, se saciaban, se rellenaban y sobraba comida. Y cuando alguien se había retrasado con la SUNAT de ese tiempo y no había pagado sus impuestos: Señor, no tengo para los impuestos. Anda, saca un pescado, ahí hallarás plata. Paga los tuyos y los míos también. Jesús los protegía, Jesús los guardaba. Ellos estaban acostumbrados a vivir en esta seguridad que Jesús les daba, pero todo cambió de la noche a la mañana, como se dice. Todo se perdió, su mundo se puso de cabeza. Y lo primero que Jesús les dice: en este mundo que estaba puesto de cabeza, tengan paz. Si tu mundo está de cabeza, como decimos a veces, y hay temor, pero tú decides creer en Cristo, Él te está diciendo hoy día por medio de la palabra: llénate de mi paz, recibe mi paz. Mi paz sobrepasa todo entendimiento y toda situación que tú puedas estar enfrentando. Y tienes que decir: gracias, Señor, porque la situación es difícil. El mundo me invita a preocuparme, a llorar. La situación me invita a desesperarme, pero tu paz es mayor. Así es que yo tranquilo. Tú me dices que hay paz, yo tranquilo. Aleluya, aleluya. ¿Por qué Jesús puede obrar así, hermanos? Porque Él está vivo, Él está vivo. Entonces el primer regalo de la resurrección o beneficio es saber que en el momento que más te sientes y que piensas que estás desamparado, el Señor Jesús aparece. Él viene y te dice: yo estoy vivo, tranquilo, paz para ti.
Y cuando tú entiendes y crees que Él vive, tú puedes vivir también en medio de circunstancias difíciles y caminar en completa paz. Porque la paz depende no de que no haya problemas, sino de que Cristo está contigo. Cristo no te deja, Cristo no te suelta. Y todo esto pasa porque Él está vivo. Él te dice paz a ti. Entonces los discípulos estaban encerrados en sus propios temores. Pensaban que Jesús ya no estaba con ellos, que Dios los había abandonado. Y esto es algo que realmente lacera el alma de las personas. En las dificultades, pensar que Dios ya los dejó, pensar que Dios se olvidó de ellos. Ese es un ataque del diablo y de nuestra propia carne. El sentir de que ¿dónde está el Señor? Lo necesito. Y olvidamos que Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Digan, el Señor no nos deja. Nunca el Señor nos deja. Nunca nos deja el Señor. Jesús está hablando a la iglesia para que nos tomemos de su mano y diciéndonos: todo estará bien. Yo te doy mi paz ahora mismo. Él es el príncipe de paz. ¿Saben lo que significa este título, príncipe de paz? Significa, hermanos, que Él puede traer paz por encima de cualquier circunstancia. La Biblia habla de Él como el príncipe de paz. Él puede dar una paz que es mayor que cualquier efecto que pueda estar produciendo cualquier circunstancia en tu vida. Él puede darte paz y traer paz por encima de cualquier circunstancia y situación. Recuerda que la paz no depende de que haya problemas o no. La paz depende de que tú estés seguro de su presencia, de que Él está vivo y Él te dice: recibe paz. Y tú por la fe dices: gracias, Señor. Puede ser difícil el asunto natural, pero la paz de Cristo es mayor. La paz que Cristo da es mayor. Segundo beneficio, verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El segundo beneficio es que Él nos da un gozo sobrenatural permanente. ¿Ven cómo cambia la situación de los discípulos? Están llenos de miedo, encerrados, trancados ahí, no sé con cuántos palos ahí, de miedo porque habían agarrado a su maestro, y los que seguían en la cola eran ellos, porque agarraron a Jesús y lo crucificaron, y obviamente sus seguidores eran los siguientes. Y entonces estaban escondidos de miedo, bien trancados, bien encerrados, pero ese temor se convirtió en gozo, porque Jesús, el resucitado, estaba ahí. ¿Y sabes lo que pasa? El segundo beneficio es que Jesús nos da un gozo milagroso y sobrenatural permanente. Y Él puede cambiar así tu situación, de llanto, tristeza, afán, temor, en una actitud de gozo, porque tú decides poner tus ojos en Jesús, porque tú decides mirarle a Él. Nota lo que dice aquí: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Puestos los ojos en Jesús. ¿Sabes cuándo viene ese cambio del llanto, la tristeza, a la seguridad y al gozo y al regocijo? Cuando ponemos nuestros ojos en el Jesús resucitado. Cuando recordamos y está fresco en nuestro corazón que nuestro Cristo está vivo. Y como está vivo, Él no se ha olvidado de nosotros y Él está de nuestro lado. Somos parte de su cuerpo, somos su iglesia, somos hijos de Dios, y Él hace cosas en favor de nosotros. No es nuestro empleado, pero Él ha dicho que se goza en servir. ¿Cuál fue su declaración? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Le encanta servir a mi Cristo. Le encanta hacer cosas por nosotros, a mi Rey maravilloso. Así es que cuando pasa algo con nosotros, Él está atento para ayudarnos. Él lo dijo. Le gusta servir. Le gusta hacer cosas por la iglesia. Él nos da un gozo sobrenatural permanente. La resurrección trae gozo de saber y creer que todo va a estar bien. Si tu Cristo está vivo, iglesia, alégrate, gózate y celebra hoy y siempre. ¿Está vivo tu Cristo? ¿Tu Cristo ha resucitado? Alégrate, gózate, sonríe, avísale a tu cara. ¿Están alegres, hermanos? Amén. Sí, que se note la alegría, por favor. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y ven, ellos vieron al Cristo resucitado y todo cambió milagrosamente.
la tristeza se convirtió en gozo y en regocijo, porque ya estaba presente Cristo, porque Cristo estaba ahí con ellos. No dudes, Cristo está hoy con nosotros. Donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy ahí con ellos. Él es la palabra que se ha hecho carne. Él está vivito y está presente y está hablando a nuestro corazón esta mañana. Así es que gózate, hermano. Gózate con el gozo del Señor. Alégrate con la alegría del Señor, porque Cristo está vivo. Aleluya. Todos queremos llegar al cielo y estar con el Señor, pero mientras pase eso y estamos en la tierra, hay que disfrutar y gozarnos en el trayecto. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que produce gran gozo en los creyentes, es conocer que Cristo está resucitado. Entonces este gozo será permanente si vemos a Cristo vivo cada día de nuestras vidas. Ahí terminan los ceños fruncidos, las caras largas, los espíritus derrotados. La resurrección te trae alegría, ya que a Cristo ni la misma muerte pudo detenerlo. No hay problema, ni carga, ni enfermedad que pueda contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Él está vivo. Cuando los discípulos pensaron que todo estaba perdido, vieron al Cristo resucitado. Inmediatamente el gozo inundó sus corazones. Si se han perdido en tu vida por alguna razón motivaciones, anhelos, fuerza, ganas de servir, ganas de vivir, quiero decirte: Cristo está vivo. Cristo te ama. Cristo es por ti. Él te dice paz, paz, paz. Y tú tienes que responder con gozo, gozo, gozo. Porque cuando lo miras a Él, que ya está vivo, que está contigo, que está de tu lado, no hay otra cosa. Alégrate, gózate y regocíjate. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a los cementerios? Solamente cuando hay necesidad, ¿verdad? Cuando alguien parte, vamos a dejarlo. O de vez en cuando, algunos por tradición van una vez al año, otros a limpiar la lápida. Ya hay varias formas por las cuales la gente va a los cementerios, pero no es un gusto. No es que planificas un picnic en el panteón. No es que te vas de paseo al cementerio. ¿Por qué? Porque siempre que vas al cementerio hay algo como un sentimiento de tristeza para la persona que va, porque va a ver a alguien que quiso, que compartió, que se supone que sus restos ya pulverizados pueden estar ahí de acuerdo al tiempo que ha pasado, de que alguien partió. Pero nunca las tumbas que uno visita producen algo agradable. Siempre hay dolor, siempre hay tristeza. Pero, amada iglesia de Jesucristo, hay una sola tumba en toda esta tierra. Hay una sola tumba que va contra todas las tumbas que hay en esta tierra y que se opone, en el sentido que esta es la única tumba que produce alegría. ¿Y saben por qué? Porque esa tumba está vacía. Porque en esa tumba estuvo nuestro Cristo por un tiempito, pero nunca se quedó ahí, porque Él ha resucitado. Y si tú te fueras a Israel en este tiempo y visitarías la tumba de Jesucristo, te vas a encontrar con un gran letrero que dice ahí: Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y nunca llorarías ni estarías triste, te alegrarías, porque Cristo no está en esa tumba. Así es que la tumba vacía de Jesucristo es la única que produce gozo y alegría para quien la pueda visitar. Contrario a todas las demás tumbas de esta tierra que siempre pueden traer recuerdos, pueden traer tristeza, pueden traer lágrimas a las personas. Él estuvo solamente un tiempito en esa tumba y conforme a la Escritura se levantó victorioso. Así es que tenemos la paz del Cristo resucitado y respondemos con gozo mirándole a Él, porque Él está resucitado. El último beneficio del Cristo resucitado es que Él nos da propósito, Él nos da destino. Muchas personas no viven, solo existen, aunque tienen aliento de vida, no tienen propósito en su vida. Y alguien dijo que la gente más pobre del mundo no es la que no tiene dinero, sino la gente más pobre del mundo es la que no tiene propósito en su vida. El propósito en una vida va más allá de un tiempito, va más allá de la fama, más allá de la fortuna y de cualquier otra cosa. El propósito en una vida es cumplir a cabalidad y a plenitud lo que Dios diseñó para nosotros. Ese es el propósito. El propósito es el que le da significado a nuestras vidas. Y si alguien no lo tiene, solamente existe, pero realmente no está vivo. Puede ser como un zombie. No saben para qué está aquí.
Iglesia, hay buenas noticias. Conocer al Cristo resucitado no solo te trae paz, no solo hay un gozo permanente, sino también hay propósito y hay destino para tu vida. Si tú aceptas, crees, vives bajo la convicción de que tienes un Cristo vivo y resucitado, también hay un propósito y un destino para tu vida. En el verso 21 de Juan 20 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús les dijo así: como yo tengo un propósito del Padre, yo vine del cielo, vine a esta tierra a anunciar el reino, a predicar buenas noticias, a libertar a los cautivos con la unción del Espíritu Santo, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Yo he tenido un propósito y lo he cumplido. Yo tuve que morir en la cruz y lo he cumplido. Yo tuve que resucitar conforme a la Escritura y esto se ha cumplido en mi vida. Yo he cumplido el propósito de Dios. Pero así como yo he cumplido el propósito de Dios, así también yo les doy un propósito a su vida. Y Él nos envió a predicar el evangelio. Y Él envió a los discípulos a anunciar el reino de Dios. Id y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Allá hay un gran propósito de Dios con tu vida, de que le sirvas a su anhelo, a su deseo, a su plan. Ese es tu propósito. Que siendo hijo de Dios, prediques el evangelio. Hables a otros de Jesucristo. Hables a otros de buenas noticias que incluyan la resurrección de Cristo y que Él está vivo. Ese es un gran propósito para nuestra vida. Hay muchos otros propósitos que hemos aprendido, como alabar, adorar, bendecir al Señor, servir a Dios. Pero esto es el propósito que Dios está dando a nuestra vida, que el Cristo resucitado está dando a nuestra vida. La gente puede caminar sin brújula, como perdida, sin saber qué hacer. Así como los discípulos estaban por ahí dando vueltas, así temerosos. Pero nosotros, hermanos, mirando al Cristo resucitado, somos gente con destino claro, con propósito claro. Tenemos una ruta. Estamos siendo dirigidos por el GPS del cielo. Ya no nos manejamos a nosotros mismos. El timón de nuestra vida lo ha tomado el Señor Jesucristo. Ya no nos movemos por sentimientos, sino por fe. Cristo está dirigiendo nuestra vida. ¿Quién? El Cristo que ha resucitado. Somos gente comprometida con un destino, con una razón, con un motivo puesto por Dios en nuestro corazón. ¿Qué pasó con estos discípulos? Estaban escondidos con miedo, sin destino y propósito. Si tú hubieras llegado antes que Cristo a esa reunión donde ellos estaban escondidos y de miedo, les hubieras preguntado: ¿y qué hacen, discípulos del Señor? No sabemos. ¿A dónde van? No sabemos qué pasa. Estaban así perdidos, llenos de miedo y llenos de temor, porque pensaban que Cristo los abandonó y que Dios ya no se interesaría más a ellos. Y bueno, hay gente así que anda como sin brújula. No saben para qué están en la tierra, qué seguirá en su vida después de una mala experiencia. Su mundo se desdibuja de un momento a otro. Pero Cristo nos da propósito, hermanos. No importa qué cosas pasaron, no importa si estuvimos en un tiempo muy difícil, Cristo restaura el propósito del Padre a nuestra vida. Hay buenas noticias. A veces la gente, por causa de una experiencia mala en su matrimonio, pierde el propósito de su vida y dicen: no, ya ni más, ya no. Yo pensé que esto era así y salió así. Y pierden el propósito, no saben qué hacer. Y hay gente que en los negocios pierde su propósito. ¿Por qué? Por una mala experiencia. Porque les fue mal de repente, porque no tuvieron las ganancias que pensaban y a veces hasta quebraron en el negocio. Y ya no quieren saber y dicen: no sé qué hacer, de verdad que no sé qué hacer. Invertí mi vida, invertí mi tiempo y todo y lo he perdido. Pero el propósito y el plan de Dios es mayor que nuestras fallas, que nuestros errores, que los despropósitos, que los problemas que tengamos en nuestra vida. Para Dios no hay nada imposible. Hay propósito en Cristo resucitado. Hay una dirección que tiene el Cristo resucitado para nosotros. Hay un destino que tiene el Cristo resucitado para nuestra vida. Y está ahí en la palabra de Dios. Y está ahí en que nosotros, como hijos de Dios, sigamos a Jesucristo, sigamos su enseñanza, sigamos la dirección que Él trae a nuestra vida por la palabra y por el Espíritu. Las noticias buenas son que Él ha resucitado y ha venido a vernos por medio de la palabra para decirnos: hay propósito también para ti. Así como Él dijo: hay paz, así como Él permitió el regocijo por presentarse delante de los discípulos, también Él está diciendo que hay un propósito y hay un destino para nuestras vidas.
en Dios, por el Cristo que ha resucitado, iglesia, todavía hay un propósito y un destino para ti. Él habla para ti esta hora. Él quiere levantar tu vida para que haya ese propósito. Si por alguna razón está por ahí un poco nublado, no lo ves tan claro como antes, mira al Cristo resucitado. Gózate con Él. Acepta su paz. Y se va a clarificar el propósito de Dios para ti. No te afanes, no temas, no estés en el tiempo de los discípulos escondidos ahí y temerosos de los judíos. Más bien recibe su paz. Gózate con el Señor. Y dile: Señor, no estoy viendo el propósito claro, enséñame. Y si ya sabes el propósito por la palabra, porque estás establecido, sigue para adelante en el plan y el propósito de Dios. Porque ese propósito es permanente. Es el plan de Dios para tu vida. Es perfecto para ti. Entonces tienes que seguir adelante. Sin propósito la vida carece de sentido. Sin Jesús los discípulos jamás hubieran entendido que el Señor estaba por encima de todo lo que les estaba pasando. Ellos tuvieron que salir del encierro mental, aceptar la presencia de Cristo, mirarlo a Él, y entonces todo cambió. Hay que salir de esa cárcel mental de tristeza, depresión, de cosas que han pasado que ni siquiera puedes contarlas, y estás como que la vida ya rebosó todo en tu experiencia. Pero Jesús te dice: pasa a ti. Te lo repito, Jesús está vivo, Él te está visitando, Él ha venido en medio de nosotros para decirte: pasa a ti, hijo, hija, tranquilo, paz contigo, shalom. Tú regocíjate. Él le mostró a los discípulos su costado y sus manos, como quien les dice: yo fui el crucificado, el colgado ahí, el que derramó toda su sangre y el que destiló agua y sangre por el costado. Yo soy, mírenlo, pero estoy aquí cumpliendo la promesa, tal conforme les dije y tal conforme estaba escrito. Entonces ellos lo miraron a Jesús resucitado y se regocijaron. Él te dice paz, te dice alégrate, y te dice: el Padre tuvo un plan conmigo, yo también te doy un plan y un propósito a tu vida. Y camina en eso que Jesús te está ministrando y compartiendo en este día. Ten toda libertad de hablar con Él, porque Él está vivo. Ten toda libertad para recibir lo que Él te da. Ten toda libertad para compartir con Él y hablarle de tus cosas. Hay cosas que no entiendes, háblale al Señor. Confía en Él. Ten intimidad, ten comunión. Ora al Señor. Habla con Cristo. Y vas a ver cosas gloriosas en tu vida, porque Él está vivo. Porque Él murió, pero Él ha resucitado. Y vas a oír de Él direcciones impresionantes para tu vida, porque Él estuvo muerto, pero no se quedó ahí. Él ha resucitado. Así es que la paz del Señor es contigo. El gozo del Señor tiene que ser permanente en ti. Y vive en el propósito que Dios tiene para tu vida. Es que tú hagas la voluntad de Dios, el propósito para ti. Que tú mires qué es la voluntad de Dios en su palabra y lo pongas por obra. Y tú ya sabes cuántas cosas Dios por su palabra ha puesto en tu corazón. Ese es su propósito de Dios. Síguelas. Anímate en ellas. Sírvele a Dios. Ese es su propósito del Señor. Ve para adelante. Y como dije, si hay algo en algún área de tu vida que no está claro, puedes hablar con toda confianza con el Señor Jesucristo, porque Él está vivo y está por ti. ¿Es bendecida la iglesia del Señor? ¿Animada en esta tarde? ¿Disfrutando la gracia de Dios? ¿Disfrutando que Cristo está vivo y vivo para siempre? Padre, te agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo por este día, por esta bendición, por esta gracia de estar aquí reunidos para oír de este precioso mensaje de que Cristo ha resucitado. Celebramos esa victoria. Aleluya. Nos llenamos de gozo porque la resurrección no produce otra cosa que gozo en nuestro corazón. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre bueno, por el destino y la misión que encomendaste a Jesucristo. Y gracias porque nosotros también hemos recibido propósito y destino de parte de Él. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento en tiempos de adversidad, en tiempos que el temor nos puede asaltar. Y gracias porque Cristo está presente para darnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias porque podemos tener una vida llenos de gozo y regocijo. Aleluya. En vez de llantos, lamentos y tristezas y quejas, una vida de gozo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Aleluya.
Hay gozo en la gente de Dios, en los hijos de Dios, en la gente que entiende que Jesucristo murió, pero que Jesucristo ha resucitado. Y que Jesucristo vive, y que porque Cristo vive, esas personas también estamos viviendo. Te damos gracias, Padre bueno. Tiempo de bendición, de impartición, de gracia con nosotros, y tiempo en que nuestra vida es orientada en tu propósito y en el destino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Somos agradecidos. Levanta tus manos, y si entendiste el mensaje, si recibiste, pues hay 3 cosas por las cuales debes darles gracias a Dios. Hazlo ahí en tu asiento.